Comencemos. Démosle inicio a esta presentación Finanzas para Mamás Doctora. Primero que todo, obviamente, muchísimas gracias por estar conectadas a esta hora. Ahí Paola nos comentó que había harto interés por entender cómo manejar las finanzas, cómo manejar el bolsillo, desde temas de deudas hasta inversiones. Y la verdad es que nos gustó mucho esta como propuesta de poder juntarnos en este formato para poder contarles de qué se trata Patrimore, qué es lo que hacemos y qué mejor con una de nuestras clientas, más encima con su asesora aquí conectada, para que nos puedan contar desde primera fuente cómo es vivir el servicio. Así que vamos al inicio. Bueno, mi nombre es Sebastián Rubio, yo soy el gerente comercial de Patrimore y las principales, la verdad, de esta presentación, Constanza Baeza, una de nuestras planificadoras financieras, que da la casualidad que más encima es la asesora aquí de Paola, que nos van a estar contando de primera fuente todo, en definitiva, sobre lo que hacemos. Y también Paola, mamá, emprendedora, doctora, mujer de negocios, clienta de Patrimore, por supuesto, pero qué es mejor para presentarse que ustedes mismas, Constanza y Paola. Así que dale, Constanza, nada más cuéntanos un poquito más, y Paola también, y ahí partimos ya con la presentación. Dale. Bueno, mi nombre es Constanza Baeza, yo soy asesora en Patrimore hace ya un par de años. Principalmente, al igual que muchos de ustedes, también soy mamá, así que entiendo perfecto cómo uno tiene que multiplicarse al hacer muchas cosas, ser faceta de mamá, apoderada, profesional, emprendedora, de todo un poco. Eso ayuda muchísimo a tener un poco más de cercanía con las clientas, con las inversionistas principalmente. Mi idea y mi trabajo también es adecuarme a eso, además de enseñarles mucho de educación financiera, que principalmente en Chile es muy poco lo que se desarrolla. También es entrar en la vida de cada uno, tratar de ponerme en el lugar de, en este caso con Paola y con otros clientes más, tratar de dar recomendaciones, una asesoría bastante más personalizada a lo que cada una puede estar acostumbrada. Y bueno, acá también dentro de mi presentación le voy a dar la instancia a Paola para que también de primera fuente nos cuente un poco la experiencia que hemos vivido nosotras con un perfil puntual de ella, porque acá en Patrimor vemos un área bastante grande, no todos son iguales, entonces eso también nos clasifica como ser una empresa bien personalizada. Acá no hay nada estandarizado, al contrario, tratamos de acompañar y de seguir con la persona según sus prioridades, sus objetivos, sus desventajas, todo, así que no voy a seguir hablando para quitar minutos y le voy a dar el tiempo a Paola para que nos cuente un poco, en un breve resumen, su experiencia en estos meses y en el fondo lo que habíamos conversado anteriormente también con Paola, el desarrollo que ella misma ha visto en sí, porque eso parte de la base. Es uno la que tiene que generar el cambio más que un asesor te puede indicar qué cosas hacer. Así que ahí te dejo la palabra. Ya. Yo soy Paola Lomía, soy médico colombo-chilena. Estoy aquí en Chile hace 18 años. Soy mamá cabeza de hogar. Tengo una hija que es como mi mundo, mi centro. Y bueno, ¿cómo llegué a Patrimor? Básicamente. Tenía ingresos suficientes. Me metí también como accionista de la empresa con la que estoy ahora, que es Tonos Hair Boutique, que es una empresa que trabaja en algo que realmente no es mi trabajo habitual. Y pensé que era muy fácil estar como en las dos partes y solamente con decir que era socia y participar de las actividades de la empresa y tratar de controlar los gastos era suficiente para poder manejar bien mi vida personal y la vida de la empresa. Pero cuando entré ahí me di cuenta que viendo la empresa también empecé a ver mis propias finanzas y me di cuenta que yo no estaba para nada ordenada, que si bien ganaba un salario que no era malo, me costaba llegar a fin de mes
trabajaba para pagar mis deudas a los bancos. No ahorraba, no invertía. Y entonces, si no podía llevar mis propias finanzas, era muy complicado poder apoyar a la empresa en la que estaba participando. Y también estaba viendo que no se estaban haciendo realidad mis sueños o lo que yo quería o las cosas que realmente me gustaban, y que si quería cumplir mis sueños tenía que endeudarme para poder cumplirlos, y a eso estaba acostumbrada. Entonces quería hacer algo, usaba la tarjeta de crédito, me endeudaba y obviamente luego lo pagaba en cuotas, y esa era como para mí la normalidad, ya hasta que escuché de Patrimor y leí cómo funcionaba, qué ofrecía, y me entusiasmé con la idea de tener a alguien que me pudiera ayudar en medio del poco tiempo que tenemos los médicos, como cuando somos mamás y tenemos nuestros turnos, trabajo, y no tenemos tiempo de aprender todo lo que se necesita aprender sobre finanzas. Alguien que me pudiera mostrar el camino adecuado para tener unas finanzas más saludables y me pudiera apoyar en el cumplimiento de mis metas y mis objetivos. Y en eso, por eso llegué a Patrimor, básicamente. Tremendo. Oye, bueno, como dice Paula ahí en el chat, por favor, con peras y manzanas, vamos a hacer esta presentación. La verdad, se van a dar cuenta de que Patrimor y un poco el objetivo de este webinar es poder explicarles qué es lo que hacemos, y es divertido porque si bien obviamente el patrimonio está compuesto por inversiones, además de otras cosas, lo que hacemos aquí en Patrimor es acompañar a nuestros clientes, armar un plan en base a los objetivos que tenemos, y muchas veces se ocupa muy poco lenguaje técnico. Al final se trata de poder armar un plan que obviamente, si es que yo quiero entender, mi asesor me lo va a explicar con lujo de detalle, para poder cumplir los objetivos, pero esto no se trata de ser un experto en inversiones, ni ponerse a estudiar sobre qué trata cada uno de estos tipos de inversiones y terminologías y tecnicismos que muchas veces ni las personas que se dedican al mundo de las inversiones entienden muy bien. Así que no se preocupen, porque vamos a hacerlo, no solamente lo vamos a explicar en simple, sino que el servicio además también, una vez que ustedes lo toman, y ahí Paola obviamente puede dar fe, eso es simple, entre comillas. Y el objetivo de este webinar es poder, como dije antes, explicar de qué se trata Patrimor, y que ustedes, en base a eso, y obviamente con lo que nos vaya contando Constanza y Paola, digan, sabéis que sí, efectivamente Patrimor está entregando un servicio que hoy día yo necesito, o no, que obviamente también es súper válido, y si es que obviamente les hace sentido, el bolsillo de cada uno, la situación patrimonial de cada uno obviamente es súper personal, y es imposible que en este webinar podamos hablar de la situación de cada una de ustedes, pero sí vamos a hablar de un montón de cosas que son súper transversales, y que con esa información ustedes van a poder decir, sí, sabéis que me hace sentido, me sirve potencialmente. Y lo que nosotros vamos a hacer, que de hecho Hilda probablemente nos va a dejar en el chat desde ya, ustedes pueden agendar una reunión con uno de nuestros asesores, en la cual es una reunión 1-1, donde van a hablar bastantes cosas similares a las que vamos a hablar hoy día, pero 100% dedicado a ustedes. Es una reunión que dura 30 minutos en promedio, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, donde se habla particularmente de lo que ustedes necesitan, poder resolver todas sus preguntas, a pesar de que hoy día, como dijo Constanza, vayan dejando sus preguntas, porque vamos a dejar un buen rato para poder responderlas, pero para que ustedes puedan ver su situación personal, lo importante es que agenden su reunión. Ahí van a ver, cuando se metan al link, yo igual al final de la PPT les voy a mostrar cómo se hace, por si alguien no lo puede hacer. Es súper simple, hay horario prácticamente todos los días, toda la semana, para que puedan obviamente ver su situación personal, pero yo espero que terminando este PowerPoint y esta presentación ustedes digan, sabéis que sí, entendí bastante, y cuando lleguen a esta reunión le digan al asesor, sí, asesor, yo ya
bastante, fui a este webinar, ahora quiero que hablemos ya de mi situación personal. Entonces, lo que les decía, el propósito en Patrimore, ayudamos a personas como ustedes, de muchas profesiones. Yo, de hecho, también tengo un asesor, así que les voy a contar un poquito de mi experiencia, a cumplir nuestros objetivos por medio de una buena planificación financiera, la importancia de los sueños de los objetivos, que en definitiva es el norte que traza nuestro plan, que nuestros objetivos al final, mirándolos en frío, son tiempo y dinero, y que yo incluso puedo no tener tan claro mis objetivos, y se puede hacer un plan en base a eso, y además también nos gusta o no, los objetivos van a ir cambiando en el tiempo. Y llegando a la parte de la planificación financiera, la planificación financiera, como les decía antes, es un conjunto de acciones que yo voy a realizar junto a mi asesor para poder cumplir mis objetivos en tiempo y forma. Entonces, después de hacer un análisis 360, donde se evalúa todas las patitas del patrimonio, el asesor, aquí Constanza, ve toda la situación de Paola y le dice: ya Paola, mira, analizamos toda tu información, dame una semana, a veces un poco más, a veces un poco menos, dependiendo obviamente de la cantidad y complejidad de información, y el asesor vuelve con un plan. Y ese plan se conversa, se discute, y qué cosas van en ese plan. Oye, en base a todos los gastos que tú tienes, hay ciertas bandas dentro de ciertos gastos tipo, y acá estás un poco pasada, entonces conversémoslo, armemos un presupuesto. La parte, hoy día tienes, por ejemplo, deudas de consumo que no están bien optimizadas. Hoy día vamos a hacer un plan de pago para esas deudas, porque la verdad es que haciendo ciertos ajustes vamos a poder pagarlas rápido y ahorrar todos esos intereses que estamos pagando, que son muy altos. Vamos a invertir en estos activos, etcétera, etcétera. Es un listado, no es nada extraño, nada rocket science, sino que es una serie de cosas donde hay cosas que tiene que hacer el asesorado, hay cosas que va a hacer el asesor, cosas que van a hacer en conjunto, que van a ir ejecutando en el tiempo. Algunas son más rápidas, otras obviamente toman más tiempo, porque también a veces dependen de terceros para poder llegar, como les decía, a este objetivo. Y una de las principales diferencias de Patrimore, no sé si es la más importante, pero es sin duda una de las principales, es que nosotros, y este plan, incluye todo lo que toca a mi bolsillo de manera significativa, no solamente mis inversiones. Nosotros estamos súper acostumbrados a escuchar la palabra asesor de inversión, y está lleno de asesores de inversiones en Chile, y hay hartos que son súper buenos. Pero, ¿qué pasa cuando tengo una deuda? ¿Qué pasa cuando me están proponiendo una inversión pero inmobiliaria? ¿Qué pasa cuando tengo dudas sobre mis impuestos? ¿Qué pasa cuando tengo dudas sobre mi estructura de seguro? Etcétera. El patrimonio tiene 4 principales patitas, que son los ingresos, los gastos, las deudas y las inversiones, por supuesto. Y además también hay una serie de cosas como, no sé si secundarias, pero que rodean al patrimonio, que son los seguros, la previsión, los impuestos, etcétera. Y yo puedo estar rentando un 10% al año en mis inversiones, que es una súper buena rentabilidad, pero si por el otro lado estoy pagando impuestos de más, estoy pagando intereses súper altos por deudas que tengo mal estructuradas, puede ser que mi patrimonio crezca a cero, o que incluso vaya decreciendo, a pesar de que soy un súper buen inversionista. Entonces, la gracia del servicio de Patrimore es que es integral. Constanza, aquí presente, es una asesora certificada en inversiones, y obviamente el core del negocio son inversiones, pero hoy día nuestros asesores tienen un nivel de conocimientos base bastante importante sobre todas estas materias, en las cuales vamos ayudando a nuestros clientes. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay una situación tributaria súper particular de alguna empresa familiar o qué sé yo? Obviamente nuestros asesores no son ni contadores ni abogados, pero nosotros sí trabajamos con un ecosistema de contadores y abogados que nosotros mismos les podemos recomendar, o muchas veces nuestros clientes vienen con su contador de la familia o su abogado de la familia, para poder obviamente ir trabajando todos los puntos que haya que ir trabajando. Y de igual manera, Paola, yo también quiero complementar un poco esta sección contigo, ya que es un trabajo que hemos hecho las dos.
acá en Patrimore pueden llegar personas con distintos perfiles, ya que no siempre se entiende como alguien que tiene capital y que quiere comenzar a invertir. De repente hay alguien que parte desde cero, que parte desde las deudas, que parte desde un desorden administrativo y presupuesto mensual. Entonces, de ahí se parte desde la base. Cómo comenzar a ordenar, cómo crear una estrategia para reducir deudas, cómo comenzar a generar un hábito de ahorro mensual, de conocer en qué está gastando cada uno, cómo ir registrándolo. Eso es sumamente difícil y es algo que a Paola yo también siempre le digo. La primera etapa es la más compleja, porque se trata de ser constante, ¿ya? Luego de eso viene la segunda etapa en donde uno con un presupuesto más limpio comienza a estructurar una capacidad de ahorro, un flujo, una liquidez distinta, donde ahí ya comenzamos a la etapa de inversión, donde probablemente vamos a comenzar a tirar líneas según los objetivos de cada uno. Podemos crear estrategias en base a las vacaciones anuales de la familia, en base a un fondo de emergencia, en base a temas de salud, como también jubilación, como por ejemplo quiero en 7 años más tener capital para un proyecto o quiero invertir en tal lugar o quiero ir a recorrerme el mundo, el objetivo que sea, pero que sea planificado, que sea ordenado y que no sea en base a deudas. Entonces, hay que ir por parte, no hay que adelantarse a voy a recién comenzar a tener un poquitito de capital y lo voy a invertir al tiro a tontas y a locas, por decirlo de esa manera. No, hay que ir de a poco, hay que tener paciencia, hay que ser ordenado y constante. Y de esa manera uno va a poder construir su patrimonio y en paralelo poder disfrutar también de la vida, ¿ya? Entonces ahí, Paola, cuéntame un poco de estos detalles, por ejemplo, tal como dijo Sebastián, no poniendo tanto el detalle de tus gastos personales o cosas importantes, pero a grandes rasgos. Bueno, cuando tú estás pues trabajando, tú escuchas así como, hoy aquí hay una inversión súper buena en fondos mutuos, ¿por qué no inviertes en este proyecto inmobiliario? O tú debes tener tu propio apartamento, tu propia casa, y nadie te dice así como, ¿vas a poder seguir pagando ese dividendo después, a posterior? ¿O en qué gastos incurres cuando compras una propiedad? ¿Y qué tasa, con qué tasa la compras? Esa fue una de las motivaciones de que cambié de tener una tasa del 2% a cambiar a una tasa del doble. O sea, del 2019 que compré un departamento cuando todo el mundo me decía compra, 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 hasta 5 años después, cuando la tasa se actualizó, la UF subió y me encontré pagando el doble del dividendo que yo supuestamente debía pagar, y aparte de todo no tenía un fondo de emergencia y tampoco sabía dónde poner el fondo de emergencia. Quería viajar por lo menos una vez al año, y tenía deudas altas, y no tenía inversiones, pero con los bancos, cuando la cuota que me cobraban para tener la inversión era enorme y mis inversiones eran pocas. Entonces no sabía que para poder hacer todo este plan financiero personal y lograr la anhelada libertad financiera, era pasos, tenía que hacer pasos, tenía que empezar por primero establecer, ver mis deudas, mis gastos, hacer un presupuesto. Después de estar ordenada, ahí recién podría siquiera pensar en invertir. O sea, previo a todo eso hay que hacer todo esto. Ordénate, haz tu presupuesto, ahorra e invierte. Entonces son como pasos. Entonces en toda esta organización avanzas y retrocedes. Por eso es como muy personal. Y por eso me imagino que se crean estos planes como para ciertas personas que tienen cierto conocimiento, para otras que tienen otras expectativas, y así sucesivamente. Mis planes básicamente era salir de deudas, deudas malas, tener un presupuesto, y para eso, pues, igual ustedes le facilitan a uno herramientas para que uno vaya contabilizando en qué gasta cada cosa, y de acuerdo a evaluar todo eso, ya tú dices,
este dinero es para esto, este dinero es para esta otra cosa, o tengo que restringirme en esto para poder llegar a mi objetivo. Y después de eso, armas el presupuesto. Yo quería también poder pensionarme dignamente porque la pensión en general es muy mala para casi todos y probablemente uno no va a poder vivir de la pensión porque el dinero que llega es súper poco. Entonces, planear cómo poder pensionarme de manera digna y poder vivir y complementarlo con otras formas de generar ingreso. Esas eran como mis expectativas, o son mis expectativas todavía, porque todavía estamos trabajando en eso con Constanza. Entonces pulimos ciertas cosas, cuando termino de pagar una deuda, decidimos en qué vamos a invertir después o qué vamos a hacer con eso, revisamos seguros e impuestos. Y eso, creo yo. Perfecto. Buenísimo, Paola. Oye, Paola, tú ahí más encima comentaste, creo que súper bien, como el flujito de esto, pero voy a repetirlo porque es súper importante. Ahí, bueno, hay un par de impacientes que, que están preguntando por los precios de los planes y ya vamos a llegar para allá en 2 o 3 láminas, así que no se preocupen. Pero es súper importante entender 2 o 3 cosillas antes. Lo primero, que por ahí preguntaron, como, oye, ¿cuál es el mínimo de inversión? Eh, la inversión es una parte de la planificación financiera, obviamente es súper importante y eventualmente se llega para allá, dependiendo obviamente de la situación patrimonial de cada uno. Eh, pero Patrimor nosotros no somos una institución financiera propiamente tal. Nosotros no somos un banco, no somos una jefe, por lo tanto, eh, no andamos persiguiendo a las personas para que inviertan, porque a veces hay cosas, como dijo Paola súper bien, que hay que hacer antes. Y nuestras recomendaciones son 100% independientes. Nosotros hoy día, si, por ejemplo, que seguramente les tiene que pasar a ustedes, les llega algún bono o un mes con muchas horas trabajadas y la cuenta corriente se engorda un poquito, y el ejecutivo del banco, que además que me manda un mail para el cumpleaños con suerte, me manda un mail o me escribe un WhatsApp o me llama por teléfono, oye, pucha, vi que tienes liquidez en tu cuenta, te tengo una oportunidad de inversión increíble. Y la verdad es que eso está súper mal, porque eh, si la persona del otro lado del teléfono no sabe cuáles son mis objetivos, es súper irresponsable el recomendar una buena oportunidad de inversión. Porque, por ejemplo, si yo tengo objetivos a corto plazo, eh, por más que tenga el mejor dato de la vida de inversión inmobiliaria, no es una inversión que yo debería hacer. Porque una inversión inmobiliaria promedio bien ejecutada se demora 5 o 7 años. Por el contrario, si yo tengo puros objetivos a corto plazo, debería estar buscando instrumentos que son a corto plazo y por la mejor idea de inversión o oportunidad de inversión que tenga de largo plazo, no debería tomarla tampoco. Entonces, el contar con un asesor o un equipo de asesores que está preocupado de que lleguemos en tiempo y forma a la meta y no solamente de estar ganando la comisión del fondo de turno, es súper importante. Y como dijo Paola, hay etapas. No todos transitan el camino de la misma forma porque uno está en distintas etapas y de eso mismo se tratan los planes que vamos a hablar ahora, pero yo tengo que ordenarme en mi estructura de ingresos y gastos, tengo que tener un presupuesto, tengo que tener un fondo de emergencia, que suena como algo crítico y grave, pero un fondo de emergencia no es más que, en base a mi estilo de vida, plata ahorrada slash invertida a muy bajito riesgo para que cuando pase algo fuera de mi plan común, yo pueda echar mano a esa plata y no ir a tocar mis inversiones. Y obviamente tengo que tener una buena estructura de inversiones, buenos portafolios en base a los objetivos que yo tenga, más todas estas cositas anexas que hemos hablado. Pero vamos a ir, de hecho, a hablar un poquito más de inversiones, dejando ya un poquito más atrás todo lo otro que hablamos y cualquier pregunta que tengan de los otros temas, feliz que nos las vayan dejando en el chat, eh, porque es un tema que obviamente nos importa harto. Eh, por ejemplo, el tema de los depósitos a plazo, los fondos mutuos. Hace 3, 4 años se pusieron muy de moda los depósitos a plazo y con justa razón, porque son instrumentos de bajo riesgo de inversión, por lo tanto están pensados un poco más en el corto plazo, pero tuvieron unas rentabilidades súper buenas. Rentabilidades de 10% anual, 11% anual, que para que nos hagamos una idea mental, una buena inversión
en el corto o mediano plazo debería rentar más o menos un 7%. Cualquier persona que les prometa o les asegure alguna rentabilidad, tienen que salir corriendo porque es una estafa, pero yo debería estar pensando más o menos en sacarle un 7% a mi plata en el corto o mediano plazo anualmente. Y si un depósito a plazo, perdón, rentó un 10-11% anual, súper bien. Pero el tiempo pasa, eso pasó por ciertas situaciones macroeconómicas, y hoy día hay mucha gente que tiene gran parte de su patrimonio en depósitos a plazo, que si bien es mejor que esté invertido a que no esté invertido, pero los depósitos a plazo este año van a rentar un 4% más o menos por ahí. Entonces, si estamos hablando de que más encima va a haber una inflación de un 3-3,5, significa que mi plata va a estar creciendo un 0,5% en el año, lo cual obviamente si pusimos como parámetro este 7%, pucha, quizás no estoy tomando la mejor decisión de inversión. Y aquí, el único gráfico que vamos a ver en la presentación, les traje un par de líneas que en definitiva son, aquí lo voy a dar zoom en mi presentación porque no veo mucho. Lamentablemente los colores de arriba no conversan con los de abajo, pero se los voy a contar rápido. En la figura de abajo, la línea de más abajo es un money market del Banco Santander, que es un instrumento bien común, que probablemente muchos de ustedes tienen o similares en instituciones parecidas, donde, por ejemplo, en un año ha rentado un 3,97%. Y si vemos la evolución de ese activo, en el grafiquito de arriba es la línea de abajo, la línea gris. Después, si subimos una línea más en la imagen de rentabilidades en CLP, hay un instrumento que se llama ETF Singular Chile Corta Duración. En un año ha tenido una rentabilidad de un 5,35, es decir, un punto y algo más de rentabilidad, que si nos vamos a ver arriba es la línea roja. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre estos dos instrumentos financieros? Son instrumentos súper parecidos en cuanto a lo que invierten, en cuanto a el nivel de riesgo, en cuanto a si yo debería elegirlo o no, según el plazo en el cual estoy invirtiendo, pero tienen dos grandes diferencias súper importantes. El ETF de Singular renta más y por otro lado, el ETF de Singular tiene una estructura de costos mucho más barata. Entonces, ¿cuál es la pega del asesor de Patrimony? Es decirte, oye, este instrumento en su tipología es el correcto, porque estamos buscando una inversión en corto plazo, pero está toda esta serie de alternativas en el mercado y esta nosotros creemos que es la mejor, porque tiene una mejor rentabilidad proyectada y porque además también tiene una estructura de costos que es más barata. Por lo tanto, tu rentabilidad va a terminar siendo mejor. Ahora, los tres instrumentos que están arriba son otro tipo de instrumentos, no son comparables con estos dos de abajo, pero son otro tipo de instrumentos de inversión de mediano plazo que normalmente uno no conoce. No es que sean instrumentos secretos ni mucho menos, es un instrumento de Ameris, que es una AG muy grande chilena, de moneda, de Singular también, pero son otros tipos de instrumentos que invierten en otro tipo de cosas que nosotros recomendamos dentro de los portafolios en base a los objetivos que yo tenga. Entonces, es súper Seba, y importante. acá discúlpame, antes que continúes, quiero complementar un poco para que se entienda el contexto, que nosotros como asesores trabajamos sin conflicto de interés según las instituciones. Entonces, no es que vayamos a recomendarles solamente productos de un banco o solamente productos de una GF o de alguna corredora de bolsa, sino más bien tratamos de buscar en el mercado, según los conocimientos que tenemos, los mejores productos según el objetivo y el horizonte que cada uno tiene como cliente. Y de ahí vamos conformando una estrategia, un portafolio más personalizado. Entonces, por eso, Sebastián le está mostrando justamente este gráfico con distintas alternativas de producto. Hay muchísimas más, por supuesto, pero esto es un poco para explicar el contexto en base a un depósito a plazo, que es un producto tradicional que normalmente la mayoría conoce. Ahora sí, Exactamente. Sebastián, perdón la interrupción. Y como no, feliz. Y como dijo la Conti, cuando tu asesor acá en Patrimony Martí dice, ya, oye, mira, este es tu portafolio para este objetivo, porque en definitiva cada objetivo tiene un portafolio, se pilla con esto. Oye, vamos a invertir en este instrumento de la Reinvial, vamos a invertir en este instrumento de Itaú, vamos a invertir en este instrumento de
X institución. Por lo que dijo Constanza, a nosotros nos da lo mismo en qué institución invertimos siempre y cuando creemos que sea el mejor instrumento y la mejor combinación de instrumentos para los objetivos que tienen nuestros clientes. Y ahora vamos a lo que ya nos iban a asesinar si no lo decíamos pronto, a los valores de los precios de la planificación. Acuérdense que tenemos ahí en el chat el tema del agendamiento de la reunión. Ustedes, si quieren, pueden ir a la página, hacer su cuenta, pagar esto y partir mañana, pero yo les recomiendo encarecidamente que tomen esa reunión porque van a poder posicionarse mucho mejor dentro de estos tres tipos de planes, pero igual los vamos a explicar ahora. La frase de arriba, yo siempre la digo en las reuniones que tenemos con personas que quieren partir trabajando con Patrimore, porque yo creo que es muy cierta. Y no es que yo elija un tipo de plan, sino que el plan me corresponde según mi situación patrimonial. Y para explicarlo súper en simple, tenemos tres tipos de planes, uno que se llama crecimiento, otro que se llama consolidación y otro que se llama alto patrimonio. Crecimiento es para personas que están partiendo con su formación de patrimonio. Consolidación es para personas que ya tienen un cierto patrimonio estructurado y normalmente tienen la pregunta de ¿lo estaré haciendo bien? Y alto patrimonio son personas que tienen de cierto patrimonio en adelante en el cual empiezan a tener otro tipo de problemas felices, tributarios, hereditarios, etcétera. ¿Cuáles son esos montos? Más o menos. Esto no es blanco-negro, porque hay algunas matices que pueden decir, ah, dale, sí, me conviene estar en esto, me conviene estar en esto otro. Pero el plan crecimiento está pensado para personas que hoy día tienen patrimonios semilíquidos y la definición de semilíquido es todo menos los activos fijos, es decir, departamentos, autos, maquinarias, dejarlo fuera de esa ecuación. Para personas que tienen entre 0 y 40 millones de pesos, el plan consolidación está pensado para personas que tienen entre 40 y 120, 150 millones de pesos, y el plan alto patrimonio de ahí hacia arriba. Ahora, hay algunas diferencias importantes entre plan y plan. El plan crecimiento es un plan que dura 3 meses. No es el plan en el que, por ejemplo, está trabajando Paola, que es un plan de un año completo y que normalmente nuestros clientes llegan a final de año y dicen, dale, quiero seguir otro año más y para siempre casi. Pero ¿por qué es un plan que dura 3 meses? Porque es un plan que como yo estoy recién partiendo, yo lo que hago es que a partir de este análisis patrimonial y la definición del plan, durante estos 3 meses ejecuto el plan con mi asesor. Y en estos 3 meses alcanzo a ejecutar prácticamente el 100% del plan. Por lo tanto, creo mi presupuesto, armo mi fondo de emergencia, invierto, y ahí la misión es, señor asesorado, los 500.000 o la que sea que yo ahorro mensualmente, usted tiene que depositarlos en sus portafolios. Y matemáticamente no conviene tener un asesor con ese nivel de patrimonio porque como el trabajo del asesor de ahí en adelante es, en parte, optimizar las inversiones de nuestros clientes, cuando yo optimizo de más o menos 30 millones hacia abajo, me sale más caro el consejo que lo que voy a ganar por la optimización del asesor. Pero hay una segunda patita del servicio, que en mi opinión es lejos la más importante, que es todo lo que mencionaba Paola un poco en lo que hace ella. Solucionar cualquier tipo de pregunta, ver temas de otro tipo de inversiones, temas tributarios, etcétera, cosas que van saliendo en el camino. Hay muchas personas que a veces son perfil crecimiento y nos dicen, sí, dale, perfecto, me parece increíble, pero yo quiero una persona a mi lado, por lo tanto quiero el plan consolidación. Y obviamente es totalmente válido. Ahora, el 70% de nuestros clientes hoy día está en el plan consolidación y obviamente tenemos también un número importante de personas en alto patrimonio. Estos dos planes son planes que duran un año. La base es exactamente la misma. Yo tengo 3 meses un poco más intensivos al principio en el cual me conozco con mi asesor, armo mi evaluación, armo mi plan, ejecuto el plan, pero después de haber hecho gran parte de esa pega, en el plan consolidación y en el plan alto patrimonio yo tengo un servicio de continuidad. ¿De qué se trata? En el consolidación me junto con mi asesor cada 2 meses, en el alto patrimonio cada un mes, pero no es que yo tenga que esperar 60 días para poder hablar con mi asesor. Si es que, por ejemplo, tengo una urgencia. Yo estoy conectado, la Paula está conectada con Constanza por el canal que sea que ellas definan, que les quede más cómodo, y cualquier pregunta o duda que tenga, obviamente la puedo ir conversando, incluso si hay algún tema de emergencia, poder juntarse también a poder conversarlo y resolverlo, obviamente según la disponibilidad
de ambos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos planes? El plan alto patrimonio, como les comenté, tiene que ver con planificación hereditaria y tiene que ver también con que como yo ya tengo más patrimonio, conviene, matemáticamente hablando, que una persona esté más pendiente en optimizar este patrimonio de manera más frecuente por lo mismo, porque eh, ese consejo puede generar un gap de dinero que obviamente es más importante que en el plan consolidación, simplemente por un tema de cantidad de plata que tengo. En todos los servicios, eh, no es que yo invierta en cosas mejores o peores, o tenga costos más altos o más bajos. Nosotros hacemos lo mismo parejo para todos nuestros clientes, armamos un plan, les recomendamos lo que creemos que es mejor para ellos y los ayudamos a poder, obviamente, ejecutar ese plan, que es súper importante. No es que aquí Constanza hizo una evaluación de Paola y dijo, ya Paola, mira, que hay un PDF mágico, que te vaya bien, ejecútalo y cuéntame cómo te va, sino que el trabajo se hace en conjunto obviamente para poder terminar de llegar al objetivo. Entonces, seguramente con esta explicación, algunas quedaron más claras, pero no tanto, de más o menos dónde correspondería según la situación de cada una, pero lo que yo de verdad les recomiendo es que agenden su reunión, que tengan una conversa complementaria a esto que estamos conversando hoy día para eh, poder en definitiva solucionar todas las dudas. Aquí, obviamente, un par nomás de cositas con respecto a la empresa. Nosotros hoy día, ustedes no van a necesitar tampoco mucha credencial porque obviamente vienen súper recomendadas por Paola, pero Patrimony es una empresa que lleva ya 10 años, tenemos más de 3.000 clientes, todos nuestros asesores están certificados y en definitiva lo que hacemos es tratar de ser un coach de tu bolsillo, aquí un poquito el proceso que ya lo explicamos. Y como les decía, el siguiente paso es poder agendar esta reunión. Aquí les voy a mostrar súper en simple y ya nos vamos directo a las preguntas, las que tengan. ¿Cómo lo pueden hacer? Se meten a nuestra página patrimor.com, hacen scroll un poquito hacia abajo, ponen agendar una reunión y se les va a abrir un modal como ese en el cual pueden elegir el día y la hora que sea que ustedes necesiten y se agendan con cualquiera de nuestros asesores para poder tener esta conversa de más o menos 30 minutos em, para poder obviamente conversar. Y aquí una cosa súper importante, que es un regalo, en verdad, que es nuestra mentoría. La voy a explicar en simple para que vayamos ya al tema de las preguntas. La mentoría es una cosa que nosotros hacemos 3 veces al año y da la ultra mega coincidencia de que parte este 17 de junio. Entonces están en un periodo súper especial. ¿Por qué? Porque la mentoría es un curso online en vivo que hace Sergio Tricio, que es el gerente general y fundador de Patrimor, donde se revisa toda la estructura de asesoramiento de Patrimor, de manera general. Obviamente no es individual, porque hay como 80 personas conectadas, pero es tremenda de buena. Y es una base increíble para aprender mucho mientras me están asesorando. Esta asesoría nosotros lo que hacemos, no, perdón, esta mentoría nosotros la vendemos, vale 197.000 pesos y la vendemos al mundo para que conozca Patrimor, pero todas las personas que están contratando su plan, y obviamente extensivo ustedes también, de aquí hasta que parta la mentoría, que es el 16, que es el día anterior, nosotros le estamos regalando la mentoría. Entonces, cualquier persona que le guste la parte más de estudios y quiera partir trabajando con Patrimor, sepa que cuenta con esta mentoría sin ningún costo para que la puedan hacer. Y si es que obviamente no tienen el tiempo suficiente porque son doctores y es súper entendible, esto es como un curso online que queda grabado. Entonces pueden ir a visitar las clases cuando quieran, verlas cuando quieran, que queda hecho en la misma plataforma de Patrimor si es que parten trabajando con nosotros. Aquí voy a dejar esta pantallita de algunas preguntas frecuentes que nos hacen, pero feliz de ir recibiendo preguntas por el chat si es que tienen para poder ir respondiéndolas. A Constanza, Paola, si quieren también, feliz. Ya, perfecto. Voy a partir, por ejemplo, con algunas preguntas que aparecen acá en la pantalla respecto a la experiencia que yo también voy teniendo con mis clientes. ¿Puedo tomar un mismo plan de asesoría con mi pareja? Sí.
es conversable. Me pasa muchísimo que, por ejemplo, tengo matrimonios o parejas que obviamente comparten ingresos y gastos y vamos planificando objetivos en común, vamos planificando también eh, de repente alguna que otra estrategia puntual, siempre en conjunto. Tenemos las reuniones los tres, se puede, se puede. Es bueno conversarlo y es bueno, obviamente, conversarlo con el ejecutivo de ventas antes de contratar el servicio para que pueda hacer una que otra recomendación, pero sí, por lo general es bastante común. ¿Ya? ¿Por qué los planes de consolidación y de alto patrimonio duran un año? Principalmente porque cuando uno trabaja ese tipo de planes está enfocándose bastante en, eh, en hacer una estrategia de inversión, de impuestos, activos inmobiliarios de repente también, y esas estrategias son un poco más lentas. Uno para poder ver resultados eficientes no se puede hacer en 2 o 3 meses, sino que uno necesita al menos un año después de ejecutar la estrategia para poder comenzar a ver las primeras conclusiones. Entonces, las inversiones son lentas de por sí, hay que tener mucha paciencia y conocimiento, por ende, al menos en un año podemos llegar a las primeras conclusiones de lo que se fue construyendo. ¿En qué tipo de instrumentos recomiendan ahorrar e invertir? Va a depender, va a depender del cliente. Tengo clientes que les acomoda, por ejemplo, invertir, voy a inventar, pero no sé, criptomonedas, y hay otro cliente que le interesa más depósitos a plazo, o tal vez hay otro cliente que invierte más en terrenos, o prefiere tener capital en, no sé, en proyectos de pymes. Al final, esa pregunta igual es súper abierta porque tal como ha dicho Sebastián, nuestros clientes son muy variados. La idea es que nosotros vayamos adaptando las estrategias a la realidad de cada uno y que se vayan modificando con el tiempo también, ¿ya? ¿Quién es el titular del dinero cuando invierto? Yo o Patrimor. Ya. Esta es una pregunta que también se repitió en el chat y la voy a volver a comentar. Nosotros en Patrimor no somos un fondo de administración de capitales de inversión. Somos una empresa que cuenta con asesores con los conocimientos suficientes para buscar en el mercado cuáles son las empresas más potentes, cuáles son los productos más eficientes y de ahí vamos creando una estrategia personalizada acorde al perfil de cada cliente. Luego les indicamos dónde pueden invertir, pero no es solamente que les digamos dónde, sino que también los acompañamos en el proceso. Les ayudamos a crear cuentas si es necesario, a hacer los seguimientos, a enseñarles las plataformas, pero parte de nuestra labor es enseñarle al cliente cómo tiene que revisar y tener los conocimientos suficientes para poder crear a futuro su propia estrategia y muchas más. En el fondo, el día de mañana no va a tener un asesor y ojalá que pueda contar con los conocimientos más básicos para poder defenderse ante el mercado. Y claro, parte de nuestro trabajo como asesores es justamente ese. ¿Ya? Y no hablamos todo con tanto tema tecnicismo, vamos preguntando. Yo tengo clientes que se manejan muchísimo y que podemos entrar a hablar con una que otra palabra más técnica y otros que literalmente con peras y manzanas. Tenemos mucha paciencia, obviamente. La educación financiera en Chile no es muy buena, así que nosotros también partimos de cero en algún minuto. No tenemos ningún problema en enseñar y volver a repetir cuantas veces sea necesario. El titular del dinero de la inversión siempre va a ser uno como cliente, ¿ya? Eso es súper importante y hay que tomar algunas medidas de seguridad que nosotros mismos también como asesores les recomendamos. ¿Puedo pagar un plan en cuotas? Por supuesto que sí. Los planes idealmente están diseñados para que se puedan pagar en todas las cuotas que dura principalmente la asesoría, así que no hay ningún problema. Y si es que no vivo en Chile, claro, también, gran Sí, detalle, cuotas sin interés. estaríamos haciendo mal nuestra pega desde el inicio. No vivo en Chile, me pueden ayudar también. Tengo clientes que viven en Francia, en alguna otra parte de Europa, en Australia, en Argentina. Contamos también con conocimientos de inversión en el extranjero, también podemos ayudarles de alguna u otra manera. ¿Ya? Bueno, ¿y se paga o no se paga lo que invierto en el plan?
esta pregunta se repite bastante en general y acá tiene que ver mucho con el valor de lo que uno está haciendo, porque acá no solamente uno va a pagar para que alguien le invierta o le genere una estrategia de inversión más bien, uno está pagando por conocimiento, por tener un asesor certificado y que sepa de lo que está hablando, por supuesto, y que esté ahí para la ayuda. Un servicio, material, cursos, es mucho más que solamente invertir. Entonces, el valor de Patrimor se divide en muchas fracciones. ¿Ya? Así es. Oye, y respondiendo un par de preguntillas del chat, bueno, Paula nos está preguntando por qué es activo fijo. Activos fijos, Paula, es todo lo que es como, no es líquido, no es plata como más circulante, ahorros que tengáis en tu cuenta corriente o una inversión, ponte tú un depósito a plazo. Un activo fijo es un departamento, un escritorio, un auto, etcétera. Entonces, eso se descuenta normalmente para poder hacer este análisis de más o menos en qué tipo de plan podría estar. Y justo ahí Yasneri preguntó algo bastante similar a lo que dijiste tú, Conti, de no es que no vivo en Chile, pero soy extranjero. Em, Nos tocan muchos extranjeros que están trabajando en Chile, que tienen residencia, y ahí lo que normalmente hay que hacer, Yasneri, es empezar a trabajar y entender cómo te está mirando el banco hoy día, si es que está sujeto a crédito o no, a partir obviamente de tu historial eh, de ingresos, etcétera, y son trabajos obviamente que hacemos normalmente con personas. Yo justo la semana antepasada creo que hablé con un cliente que terminó cerrando que no tenía muy claro si podía invertir en activos inmobiliarios en Chile y resultaba que podía, además que también era un extranjero con residencia en Chile. Y solo para complementar la última pregunta con lo que dijo Conti, que también ahí Paola como que se rió y asentó en la cabeza, eh, cuando uno, esta es opinión personal, pero eh, normalmente, un asesor financiero le saca un poco más de punta al lápiz a las inversiones cuando yo tengo incluso conocimientos medios de inversión. Por lo tanto, ¿se paga o no se paga? Siendo súper frío, más o menos cuando yo estoy invirtiendo sobre 30, 40 millones de pesos. Pero eh, la parte más importante del servicio de patrimonio es la otra, la que dijo Constanza, que es, obviamente, quiero que me inviertan y me inviertan bien, obvio. Pero hay un montón de cosas que es súper difícil ponerle un valor porque como que no es comparable con nada en el mercado y que tiene que ver con decisiones, con aprendizajes, con, oye, pucha, eh, quiero evaluar una inversión inmobiliaria. Hoy día una evaluación para hacer una inversión inmobiliaria, cualquier asesor te cobra, no sé, 1 o 2 millones de pesos por nada. Y seguramente ese asesor está medio arreglado con un broker y te ofrecen cualquier cosa, cualquier cuestión. Preguntas tributarias, preguntas previsionales, preguntas de estructuras de presupuesto, etcétera. Eh, Hay toda una faceta que viene muchas veces antes de la parte de inversión, que en mi opinión tiene un valor tremendo y grande, y esa facilidad de tener al otro lado del teléfono a alguien que realmente sabe y voy a preguntarle cuando tengo alguna duda, es lo que para mí vale, pero más dentro del plan de asesoría patrimonial, como dijo la Conti, eh, además de que invertir toma tiempo y no es de la noche a la mañana, porque los llame ya no existen, eh, no es solamente eso, es que el tener un asesor que te acompañe durante el viaje significa que cualquier cosa que vaya saliendo, yo puedo pimponearla con mi asesor. No sé, pues se volvió loco Trump y empezó con el tema de los aranceles. Y esa cuestión impacta mis inversiones, no las impacta. ¿Qué significa esta cuestión? Bueno, ahora con mi asesor y preguntarle. Y así con, obviamente, cualquier cosa que va pasando, que me dijeron, que me contaron, que escuché por aquí y por allá. eh, es súper importante, pasa mucho con los doctores. Yo no sé muy bien cómo se llama el modelo ese, pero me he topado con hartos doctores que siempre están metidos, que van a empresas de inversión, sobre todo norteamericanas, a las clínicas a dar charlas, y los meten en unos esquemas de inversión medio particulares, donde tienen que pagar unas cuotas, y si se salen antes de los no sé cuántos años, hay unas multas tremendas y qué sé yo. Y en el papel nada, suenan súper bonitas inversiones, al final son unos esquemas súper complicados y súper como perversos a veces. Eh, y de nuevo, como yo, o sea, no tengo los conocimientos, no sé hablar sobre una buena inversión, hay otros 5 doctores que se metieron, bueno, me meto. Al tener un asesor,
puedo conversarlo, puedo imponerlo, quizás una buena oportunidad de inversión, hay que conversarlo, hay que verlo, evaluarlo y tomar la decisión. Pero eso es lo importante, tener a una Conti, o un Martín, o un Andrés, o cualquiera de los asesores que hay en Patrimore, que te puedan en definitiva ir ayudando, ir guiando a poder responder esas preguntas. Paola, algo que nos quieras comentar de todo lo que hemos dicho. Que, o sea, se puede pagar, yo lo estoy pagando, por ejemplo, en cuotas, pero el beneficio es muchísimo mayor a lo que uno paga, definitivamente, porque los errores que uno comete en cuanto al tema de elegir inversiones, en cuanto a poder organizar su deuda, en cuanto a poder evaluar las tasas y todos los demás, por ejemplo, en mi caso, poder buscar una forma de apalancar mi emprendimiento desde mi trabajo y ver todas esas alternativas, tienen un valor mucho mayor, porque en este tema en general, en este tema de finanzas es como, yo creo que como andar en bicicleta. Uno a veces quiere andar sin rueditas y entonces se monta la bici y se cae y se cae y se golpea y pierde plata, hace malas inversiones, gasta, no puede ahorrar y todo eso te cuesta. Si quieres tener una vida financiera sana y quieres poder hacer realidad tus metas. Entonces, pues para mí ha sido un año bastante importante en el que he aprendido muchas cosas nuevas. En mi caso me sirve muchísimo, me ha ayudado mucho, me ha cambiado la mentalidad. Eso es súper importante, Paola. Y bueno, muchas gracias también por tu testimonio. Y para ir respondiendo un poco la pregunta de María Belén, claro, lo ideal es que ustedes puedan agendar una reunión de diagnóstico gratuita con el link que se les dio, porque en esa reunión de diagnóstico uno puede conversar particularmente temas puntuales de ustedes, su nivel de ingreso, su nivel de deuda o alguna que otra angustia o preocupación o anécdota principal, pero de cada uno, algo mucho más personalizado que obviamente no podemos abarcar acá, que es algo más masivo. Es gratuita, tal como dijo Sebastián, dura más o menos como 30 minutos aproximadamente, y ahí ustedes van a poder ver, junto con la ayuda de algún ejecutivo de ventas, si Patrimor les puede ayudar en su caso. Si es así, cuál es el plan que se puede adecuar más a ustedes, se les puede asignar un asesor, pueden comenzar a trabajar con nosotros, o bien también vamos a ser súper objetivos con nuestra opinión. Si de repente hay casos en que Patrimor no es el camino, les vamos a decir. Tratamos siempre de ser bastante transparentes y objetivos en esa opinión, tanto como asesores como empresa en general. ¿Ya? Así que sí, de todas maneras les recomiendo que se unan a ese calendario. A lo mejor de repente, Paola, si es que no todos alcanzaron a conectarse al webinar, en ese grupo que tienen ustedes, después poder mandar el link, compartirlo para que más personas puedan entrar a esta reunión de diagnóstico. Ya a lo mejor hay alguna que tiene Sí, más de alguna duda y no pudo llegar hasta el final del webinar. Ah, ok, de todas ya, maneras, esto no queda hay problema. grabado, así que vamos a compartirles el link ahí para que lo puedan ver. Y ahí, solo para contar otra cosa que creo que la conversamos con Paola y la Conti también, que cuando nos juntamos a preparar el webinar, eh, muchas veces, y me da risa porque los doctores son normalmente los que más me lo dicen, eh, la gente llega como un poco avergonzada a las reuniones de diagnóstico, por dos cosas. Eh, por no tener muchos conocimientos financieros, y como dijo Conti, la educación financiera en Chile es muy mala, por lo tanto, ni uno de nosotros al principio sabíamos nada. Eh, y lo otro es que como que se sienten mal porque les va bien, pero no están tan bien. Eh, y no se están haciendo en definitiva cargo de su patrimonio. Yo siempre le digo no solamente a los doctores, sino que a todo el mundo, eh, todos sí nos hacemos cargo de nuestro patrimonio, de la pata que en mi opinión es la más importante, que es ganar plata. Ahora, ¿cómo uno gana plata? Es en la especialidad que uno hace. Si la Conti se pone a operar, probablemente el paciente va a morir. Si uno de ustedes se pone a asesorar, probablemente el cliente va a quebrar. Entonces,
no es que nosotros seamos superhéroes, ni que tengamos fórmulas mágicas, ni nada, sino que hay un equipo de personas que se ha dedicado a esta cosa harto tiempo y tienen los conocimientos necesarios para poder hacer un buen trabajo, así como estoy seguro que también todos ustedes acá muy buen trabajo en lo que hacen. Y es como cualquier cosa, yo voy al supermercado y no planto en mi casa o crío animales porque es más conveniente si es que yo creo y le doy el valor que las cosas que compro me ahorran tiempo, me ahorran lo que sea que me estén ahorrando, lo tomo. Pero el tema del bolsillo, el patrimonio, de la plata, para, en definitiva, poder lograr las cosas que yo quiero en mi vida, es súper importante y es súper delicado. Entonces, no es que nosotros andemos persiguiendo a las personas para convencerlos de que tienen que tomar un servicio como el de Patrimony, porque en mi opinión es inconvencible, sino que es que de alguna forma, por razones positivas o negativas, uno llega al punto en el cual se ve un trazo y dice, chuta, ya, necesito ayuda. Y la verdad es que hoy día en Chile no existe una ayuda integral como la que da Patrimony. Eh, y más encima, en mi opinión, el valor que tiene el servicio tampoco representa mucho el valor de todo el servicio. Entonces, si ustedes hoy día, por la razón que sea, no dicen, sabéis que de verdad sí, necesito hacerme cargo de mi futuro o de los objetivos que yo quiera lograr, yo les recomiendo que tomen esta reunión, como dijo la Conti, conversen con un nuestro ejecutivo, le cuenten qué es lo que quieren hacer, un poco qué es lo que entendieron de esta conversación, para dónde quieren ir, como dijo la Conti, cualquier información puntual que obviamente le vayan a entregar, que nuestros ejecutivos obviamente están bien entrenados y les van a hacer las preguntas necesarias y les van a poder recomendar. Y una cosa súper importante que se me olvidó, es que no solamente si toman un plan van a tener la mentoría, es que nosotros tenemos un programa referido. Y esto es un formato medio extraño porque es como un webinar, pero reunión de referidos. Eh, y cada persona que es cliente de Patrimore que refiere a alguien, esa persona para su renovación tiene un 10% de descuento, pero todos ustedes, si contratan un plan de Patrimore, tienen también un 10% de descuento. Entonces, todos los montos que ven ahí, esos son los montos como fijos, formales, tienen que descontarle ese 10% también. Así que ese también es un beneficio que pueden tomar. Ese no tiene fecha de vencimiento en el 16 de junio ni nada, eso es para siempre, pero la mentoría sí. Ahora, no tomen una decisión apurada por una mentoría, porque la planificación financiera es mucho más grande que una mentoría, pero si llegan a tomar la decisión dentro de estos próximos 10 días, además sepan que van a contar con esa mentoría que en mi opinión es súper super power para aprovechar de hacerla justo con la planificación. Bien, pues. Buenísimo. Estamos entonces, si no hay más Muchas preguntas. gracias. Gracias, porque realmente yo sé que ustedes no hacen estos como webinars para grupos, y básicamente era como tratar de acercar una solución dentro de todas las que hay para mis colegas. Esa es la idea de todo esto. María De la Belén, ahí está como yo. preguntando, María Belén, una pregunta técnica súper importante. ¿Cómo hacen valer el descuento? Eh, Díganselo al ejecutivo de ventas de manera verbal, pero tranquilas porque nosotros, con el poder de la tecnología, ya sabemos que ustedes vinieron a este webinar. Entonces, como tenemos sus correos y ustedes cuando se hacen su cuenta, se hace el match y, ya, tiene el 10%. Y además Paola recibe su beneficio también. Gracias. Pero díganselo realmente al ejecutivo, no hay problema. Gracias igual a los dos. Buenísimo. Ya pues, estamos entonces, Yep, comunidad. Ojalá que les después en vaya algún súper. momento ojalá después en algún momento nos regalen alguna charla interesante que Sí. ustedes entiendan que nos puede servir Quiero comentar para que el grupo. dentro de la comunidad de Patrimore, nosotros regularmente hacemos bastantes webinars para los clientes, hablando de distintos temas, de repente hablando temas más técnicos de inversión, otras veces cosas más como de salud, de seguros, de ISAPRE, la ley corta, la FP, jubilación, qué es el APB, distintas cosas. Entonces, eso también es parte como del programa, de la asesoría. Así es. Oigan, Paola, Ya. Constanza, se han pasado. Yo lo pasé muy bien al menos. Poca luz, pero muy bien. Y Paola, feliz de poder juntarnos de nuevo con este grupo. Y muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la asistencia. Y eh,
seguramente, porque yo tomo hartas reuniones de diagnóstico, nos estaremos viendo con más de una esta semana o la próxima, ya dependiendo de cuándo agenden. Ya, Sebastián y Constanza, Buenísimo. gracias. Que descansen Que todos. estén muy bien. Muy Que buenas estén muy noches. bien. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.